a Fontaine. Nos vamos con la introducción de Fontaine primero. Ya la introducción que hace Desiderio, pues nada más es retomar la propuesta de Fontaine. Lo hace de manera muy sencilla. De hecho, habíamos nosotros en algún momento leído un texto de Desiderio sobre para qué sirve la semiótica, ¿no? Y en realidad es pues como todo un resumen de Fontaine y de Derrimas. Bueno, vamos con la introducción. ¿Se acuerdan? ¿Qué hay en la introducción? ¿Qué dice? ¿Qué propone? ¿Qué hay que hacer? Pues yo la leí, Pues yo no me acuerdo. Y algo sí voy a acordar. Pues yo me estuve acordando con lo que vimos en semiótica la vez pasada, que fue lo que vimos en semiótica el semestre pasado y el martes pasado, que fue esto de la intensidad, la extensidad, que es lo que en poesía, por ejemplo, que es como todo lo que tengo ahí dudas, cómo identificarlo, pues, totalmente, cómo decir, esto si está más cargado hacia tal orientación o hacia tal o cómo se hace, que es lo que le comentaba la vez pasada, es como lo que más me resuena ahorita. Ahí tendríamos que hacer como un regreso o plantearlo desde Ferdinand hasta Jengler y llegar a pues así, pero en realidad es una propuesta de Klopsi sobre la semiótica tensiva. Aquí en la biblioteca hay un libro que se llama Tensión y Significación de Silver y Fontaine. Yo creo que también lo tienen que ver. Sí, todo tiene que ver. Y también hay un texto que se llama Ensayos de Semiótica Tensiva. Pero a veces nos confunde un poco, pero es una super terminología. Claro, con sus pequeñas construcciones. Recordemos lo siguiente: nosotros tenemos primero una concepción dual de todas las cosas en el mundo, sobre todo pues, del pensamiento europeo, que cuerpo y alma, que ¿sí? Esa dualidad, y el signo también se construye en términos de esa dualidad. Y recuerden que comenzábamos con el famoso significante y el significado, el cual nos va a llevar a una referencia. Pero hemos señalado que esta referencia pues es de carácter también cognitiva, no son las cosas, sino un poco la manera de la conceptuación del signo que hace Peirce cuando habla de esa triada del signo, el interpretante y el objeto, que son de naturaleza conceptual, cognitiva. Es la naturaleza del signo. Esta referencia, aunque pareciera que se trata de la realidad, pues es la realidad que ha construido el signo y no necesariamente la realidad, ¿no? Acordemos también que este signo se va a convertir en ese concepto de figura de Jensler. ¿Y qué hace Jensler? Pues amplía el camino del teórico, el significante, toda la masa acústica, pero no solo eso, también se refiere a todo lo que está afuera, ¿no? Eso lo va a ampliar Jensler cuando habla del plano de la expresión y del plano del contenido. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Pues nos lleva hacia una semiosis. Una semiosis que también va a adquirir diferentes nombres dependiendo de la tradición. ¿Qué es la semiosis? Pues no es más que una significación. Ahora, ¿qué es el plano de la expresión? Pues es
toda la naturaleza, todo lo que está afuera, incluyendo las cosas que no existen, también están fuera. ¿Sí? Porque el signo pues, va a ser referencia, o la figura va a ser referencia. Entonces, el plano de la expresión es todo lo que está afuera, que va a establecer una relación de solidaridad que también estaba aquí, de continuidad para generar entre los dos en esa solidaridad una semiosis. Y la semiosis es cuando se detienen el recorrido de los temas, el recorrido de las figuras. Veíamos la ocasión anterior como la figura es un núcleo semántico estable y veíamos que la palabra por lo menos tenía 3 o 4 núcleos semánticos que ya más o menos están tipificados, ya están determinados. Hablábamos de crepúsculo, donde hay temas semánticos ahí, con núcleos semánticos estables, que es el atardecer, que es el fin de algo, que es la rojez, etc. Y eso en algún momento va a establecer una solidaridad para indicar la semiosis. Se trata del fin de la vida, por ejemplo, ¿sí? O se trata del fin del día, o se trata solamente del transcurrir físico, del transcurrir del tiempo. Cuando se da esa solidaridad y esa continuidad, entonces se genera la semiosis y por tanto la significación se estabiliza y nos lleva a un significado. La significación también se está moviendo de manera constante. La semiosis también habrá un momento en que el acuerdo, es decir, la función semiótica, en que el acuerdo detenga ese proceso. Aquí hay una función semiótica. Y ya hemos mencionado que la función semiótica es ese acuerdo que se establece entre los hablantes para decir que eso que se dice significa eso, ¿no? Crepúsculo, el atardecer, nos pusimos de acuerdo que era el atardecer. Crepúsculo, el fin de la vida, nos pusimos de acuerdo que era el fin de la vida, ¿sí? Crepúsculo, la rojeza, pues se trata del final de una batalla con un término sangriento, por ejemplo, ¿no? Eso es la función semiótica, nos ponemos de acuerdo. Pero todos esos posibles signos pues son los recorridos figurativos y solamente se obtienen cuando hay una solidaridad entre esos dos elementos. Ya sabemos que esto se vuelve muy complejo porque esto se transforma en una macrosemiótica, esto también es una macrosemiótica, es decir, son enormes semióticas porque el plano de la expresión tiene una sustancia de la expresión y tiene también una sustancia del contenido, y donde el plano del contenido pues tiene una sustancia del contenido y tiene una sustancia de la expresión, y así cada uno de ellos, de tal manera que eso es la semiosis. Se están generando, se está haciendo el recorrido con las figuras. De tal manera que es probable que el significado no esté en la sustancia del contenido, sino esté en el pensamiento, sino en la nueva sustancia que se establecerá. Desiderio lo explicaba cuando hablaba de los colores, ¿se acuerdan? Del verde y el amarillo. Ya, pues es que el verde significa una fruta que no es natural, ¿sí? El amarillo es una fruta madura. Pero también puede significar una señal de tráfico, o la vejez, o el ocaso. Y eso está acá en la sustancia de la expresión, y no necesariamente en una relación primera. Eso nos lleva a una relación segunda, que son las famosas connotaciones, ¿sí? Por eso estas son dos grandes semióticas. Les llama funtivo, ¿se acuerdan? La función funtivo, que la función funtivo, pues la relación entre estas dos grandes macrosemióticas. Pero la figura, aquí todavía no está la presencia de un cuerpo, de tal manera que aparece el concepto de sujeto, ¿sí? Un sujeto que va a generar pues un universo de la foria, está afectado por todo su entorno, entonces se transforma en un sujeto fórico. Por tanto, aquí hay disforia y aquí hay euforia. La euforia tiene que ver con los significados, los contenidos. Un sujeto que está en disfunción, todo lo que está afuera es disjunto, y un sujeto que está en conjunción.
¿sí? Al final de cuentas no son más que planos de la expresión y planos de contenido. ¿A dónde nos lleva eso? Pues también nos lleva a una semiosis o a una significación. Cuando aparece Silverberg y Fontani, están hablando ya no solo de un sujeto, sino de un sujeto lingüístico que va a devenir en cuerpo, porque el sujeto lingüístico es un actante. Aquí es con Greimas, un sujeto que está desembragado, ¿sí? Que está en disjunción, todo lo que está afuera, y ya cuando lo significa, está en conjunción. Entonces, disjunción serían los planos de la expresión y la conjunción sería los significados que tiene del mundo, que se va a construir del mundo, porque ya le pertenece en relación, claro, con un objeto. Entonces, aquí va a aparecer este sujeto lingüístico que deviene en un cuerpo, y tenemos ahora sí el famoso mi carne, que no es más que un cuerpo vivo. A mí no me gusta el término mi carne, lo he expresado en muchas ocasiones, pero bueno, es la traducción, no lo traducen como un cuerpo vivo, sino como el yo carne de Fontani. ¿Cómo es el original, el de En mi cuerpo, en mi carne. El mi carne es esta masa de músculos y tendones y palpitantes. ¿Conoces como la palabra original que dijo él en su idioma? Sí, el yo carne, mi carne. Oh. Así es, y mi carne. Yo le llamo cuerpo vivo, pues, por asuntos también de cultura. De Reyes. Sí. ¿Qué hay aquí? Aquí aparecen muchas tradiciones, porque en el caso de Claude Silverberg y de propio Fontani, pues él le van a llamar extensión e intención. ¿Hacia dónde va eso? Pues hacia a lo mismo, a una significación. Extensión e intención. La extensión es todo lo que está en el mundo, es el mundo material, ¿sí? El mundo todavía no nombrado, el mundo que todavía no adquiere cultura, el mundo que todavía no tiene vertimento semántico, ni ideológico, ni político, ni ético. Pontillo, el mundo objetivo. El mundo objetivo, el mundo natural, el mundo nociológico, todo lo que existe, ¿sí? El mundo objetivo, todo lo que está allá afuera y que no necesita de nosotros para existir. No es un idealismo, no es berkeliano, o sea, claro que están las cosas ahí. Lo que sucede es que todavía no lo hemos revestido, todavía no lo llenamos de cultura. Cuando una piedra se transforma en un signo, cuando le agregamos cultura, ¿sí? La podemos transformar en una escultura, por ejemplo, o en una herramienta. Mientras tanto, pues es un objeto más del mundo, es el mundo objetivo. Esa extensión, solo que este cuerpo asume una posición dentro del discurso, una posición discursiva, y al transformarse en una posición discursiva, entonces se cierra el campo de la posible significación, y esto va a adquirir un montón de términos. El universo heterosectivo, ¿sí? O heterosubjetividad, universo heterosubjetivo, y este es el universo interoceptivo. También se le conoce como estereoceptividad, interoceptividad. También se le conoce con Fontani como captación, todo lo que está afuera, todo lo que se va a captar.
Esto sería una captación, todo lo que está afuera, donde se capta desde una posición discursiva, desde el yo y la mira, ¿sí? Es decir, el significado que yo tengo de todo lo que capto. ¿Hacia dónde nos lleva esto? A introducir como un nuevo término que es el de la propioceptividad. Y que la propioceptividad pues no es más que una semiosis, es una significación, solo que pues, los términos cambian, no de manera gratuita, no es cambiar términos por cambiar términos, sino porque aquí hay un cuerpo, una persona, no solo el sujeto que siente y percibe, sino es un cuerpo vivo, es un carne. ¿Sí? Eso en cuanto se trata de un cuerpo carne, de esa materia biológica, de este montón de huesos y tendones y demás, de vísceras. Pero dice el propio Fontani que pues, no estamos solos, estamos en relación con el mundo, con lo heteroceptivo, porque el mundo nos afecta, pero nosotros afectamos al mundo, nos afectamos a nosotros mismos y también afectamos al otro. Por tanto, el cuerpo se transforma en el centro, ¿sí? Que está en el discurso, la posición discurso en el centro y en el vector porque va a lanzar el sentido del discurso, el vector. El término vector tiene dirección, ¿sí? Pero también tiene valor. Esto es lo importante del término vector. El cuerpo se convierte en el centro, ¿sí? La posición discursiva, y en el vector de la significación, solo que el término vector tiene una doble cualidad, y es que el vector tiene dirección, es decir, tiene sentido, pero también tiene valor. Así como lo estudiábamos por ahí en matemáticas y en física, cuando hablábamos de vectores, hacia dónde va en una dirección, pero no va solito, tiene un valor, y ese valor nosotros lo vamos a agregar, lo vamos a tomar, del mundo, eso lo vamos a agregar al discurso. Claro que va a existir como una especie de equilibrio, de homeostasis entre lo que está afuera, lo que estoy construyendo en términos de significar, y lo que ya está construido, los conceptos o los términos que yo tengo. Hay un momento en que empatan, y cuando ese momento logra ese equilibrio, pues se genera la semiosis. Y si esa semiosis está a partir de un acuerdo entre los que van a recibir, el que va a emitir y recibir el discurso, entonces se genera la función semiótica. ¿Sí? Como si nosotros tuviéramos un texto, dentro del texto también va a estarlo, dentro de lo heteroceptivo también hay elementos internos, y dentro del heteroceptivo también hay elementos externos. ¿Sí? Podemos traer luego un texto para revisar cómo dentro de la heteroceptividad también está la interoceptividad. Es decir, que hay un desapego en relación con lo interoceptivo, con lo interior. ¿Sí? Por ejemplo, si es una persona poética o un narrador, un personaje que está en una intromisión de pensamiento, por ejemplo en un monólogo, está consigo mismo, ¿sí? Está en el mundo interno, es interoceptivo, pero en el interoceptivo está aludiendo a lo heteroceptivo, no está en lo heteroceptivo, pero está dentro del interoceptivo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y es probable que solamente esté dentro del heteroceptivo, en el mundo de la realidad, pero dentro del mundo de la realidad está generando ya heterocepción sin que llegue a la interoceptividad. ¿Sí? Y eso pues, lo vuelve complejo. ¿Cómo lo soluciona Fontani? Lo soluciona, y claro, Silverberg y el propio Landowski y Eliseo Verón y un montón de semiotistas actuales lo solucionan en el caso de Fontani con las figuras del cuerpo. Y para Fontani está el cuerpo movimiento como tal,
El cuerpo no solo que se desplaza en términos de la espacialidad, sino también los movimientos internos, que serían dos figuras diferentes. La figura semiótica del movimiento del cuerpo como una figura semiótica, y el cuerpo se desplaza, por ejemplo, ¿no? El Quijote tiene una figura primero del cuerpo en movimiento, y los desplazamientos que están en horizontalidad va cambiando de una venta a otra venta, etc. Pero también hay movimientos internos que tienen que ver con la respiración o con los contactos. La respiración es uno de los sentidos a los que casi no le ponemos atención, pero uno de los sentidos que nos permite el contacto, el mayor contacto, y es el contacto con la vida-muerte. ¿Sí? Y claro, la piel es el otro sentido, y la piel está vinculada con el tacto, o sea, con los sentidos básicos, ya los hemos mencionado, el olor, el sabor, el tacto, la visión, el oído. ¿Qué más? El gusto. Pero no le ponemos atención, por ejemplo, a la piel, y la piel es un sentido por sí, aunque esté pensando en función de la tactilidad, es un sentido propio y genera una función de contacto con el mundo, pero la respiración también es una función, es un sentido y tiene que ver con el contacto, y el primer contacto es el de la vida y el de la muerte. Claro que está vinculado con otros sentidos, por ejemplo el de la olfacción, ¿no? El caso de la respiración. Entonces, las figuras del movimiento, las figuras semióticas del cuerpo, por eso su libro, ¿no? Figuras semióticas del cuerpo, y una de ellas es el cuerpo en movimiento. El otro es los movimientos internos con las respiraciones. La otra figura, propone 4, la otra figura es la figura como el cuerpo como superficie de inscripción. Y aquí hay una enorme cantidad de figuras. Superficie de inscripción porque tenemos una piel, entonces ya está vinculado con la piel. ¿Qué es la piel? Una superficie de inscripción. ¿Qué inscribimos o qué inscribe el mundo ahí? Pues puede inscribir muchas cosas. Es probable que el mundo escriba, por ejemplo, con un accidente, dejó una cicatriz y ha inscrito algo en el cuerpo. Aparece por ejemplo, los tatuajes, ¿sí? Allí no hay intención, no dice el mundo natural, pues me voy a caer sobre el pie de este individuo para dejarle mi marca, ¿no? Pero esa marca hace que la piel se transforme en esa superficie de inscripción, y es otra de las figuras. Claro que viene ya la cultura, como en el caso de los tatuajes, o el caso de las expansiones, o incluso de las extensiones, que nos puede llevar hasta el cuerpo que se va agregando. ¿Es mío? Sí, creí que era mío. Que se va agregando pues más elementos como Más periféricos. o extensiones. Por ejemplo, los lentes son una extensión, no son propio del cuerpo, y forman parte de la superficie de inscripción. Primero porque está en el cuerpo, y después porque lo está vinculando al contacto. Es decir, no se trata ya del tacto, sino del contacto, pero también de la piel, el cuerpo y el contacto con el mundo. Es una extensión, pero también ya manejados de manera intencional, ¿no? El reloj es una extensión. La ropa se transforma en otra figura, otra figura de inscripción, porque es una segunda piel. ¿El tiempo entraría como sentido? Sí. Bajo la lógica de la física, donde mínimo tenemos 4 dimensiones, que es largo, alto, ancho, etc., pero nosotros alcanzamos a percibir la cuarta, que es el tiempo. Debe ser un sentido. Es un sentido, y es un sentido que está en términos de las superficies que se inscriben, ¿sí? Son extensiones corporales. El tiempo, pues, mucho más complejo, ¿no? Entonces, ¿es el cuerpo como inscripción o para la inscripción? No, el cuerpo como superficie de inscripción, ¿sí? Así lo señala él. Claro que alguien lo va a escribir, ya lo hemos mencionado. Alguien escribe en el cuerpo, no es que yo lo escriba y yo me lea, sino que como es una relación de mi cuerpo con el mundo, entonces mi cuerpo se transforma en una superficie en la que se escribe.
La ropa es una extensión de la inscripción, de la piel. El olor, por ejemplo, y ya se transforma ahora sí no solo en la piel, sino también en la olfacción, en la visión, en el tacto, etcétera, ¿no? En el caso del olor, pues solamente la olfacción, y el olor es una superficie de inscripción en el cuerpo. Las otras figuras son las figuras cavidad, ¿sí? Porque el cuerpo también tiene cavidades, y generamos cavidades, incluso nosotros ya lo veíamos con las nuevas formas de tatuaje, que era quitarse la nariz, por ejemplo. Se está generando una cavidad, se quita la oreja y está generando otra cavidad, ¿sí? Se perfora el labio y está generando cavidad. Su cuerpo es cavidad, y el cuerpo tiene cavidades naturales que también tienen significados dentro de la cultura muy específicos. Eso sí los ha estudiado de manera muy sistemática por la sociología y la antropología. La semiótica lo que hace es organizar los procesos de significación, no es que no estén. Entonces, estas figuras, la figura del movimiento, la figura de superficie, las figuras de la cavidad corporales van a generar pues una enorme construcción de signos o de discursos que hay que interpretar todavía. Por ejemplo, los cyborgs, es el manejo de toda la corporalidad, no solo del caminar, sino de la inscripción, de las cavidades, de los movimientos. Incluso ya está pensando específicamente en cómo generar, hacer amigable estas tecnologías con el propio cuerpo. Como por ejemplo las muñecas eróticas, que ya están muy avanzadas ahorita. O por ejemplo, los chips que se están insertando ya en las personas, ¿sí? Que insertan el chip y ya llegas a trabajar, y ya desde el momento que entras ya sabes que estás ahí. Usted es español, que tiene una antena aquí en la cabeza, se la han visto. Cloaquial, sí, como para una visión periférica, ¿verdad? Y lo veas como en todas las dimensiones. Sí, pero identificamos bien como las ondas de color alrededor, tanto infrarrojas como ultravioleta y todos los colores. Pero sí, Pues es antena. Pues es el método que usan también para los ciegos, con relacionar colores con sonidos. O también para el oído, ya para las personas que han perdido la audición y se inserta un chip por ahí. Bueno, todos los implantes cloaquiales, ¿no? Ya el sentido ya falló biológico y se agrega, y hay una recuperación de la audición. Eso en términos de una necesidad, pero en ocasiones la persona no tiene esa necesidad y está generando como estas nuevas inscripciones en el cuerpo para hacer mucho más eficiente la relación consigo y con el mundo. Y son fenómenos que hay que explicar, ¿sí? Sociales, culturales, históricos, antropológicos, no sé. La semiótica lo que hace es apoyar o establecer un constructo teórico epistemológico que permite organizar la significación, cómo se da. No es que no existan o que no hayan existido, es la primera queja que da ahí Fontanier en el capítulo 1. Sí, lo ha estudiado la sociología, la historia, la antropología, la clínica, la medicina, pero cómo se generó esa significación. Ya Fontanier y el propio Greimas, cuando aquí introducen un sujeto que siente y que percibe, hablan de un sujeto apasionado, ¿sí? Un sujeto apasionado, y esas primeras teorizaciones vienen con un filósofo, Spinoza, Baruch Spinoza, donde habla de las relaciones del cuerpo con las emociones, por ejemplo, ¿no? El propio Greimas habla, por ejemplo, de la cólera y cómo hay una manifestación corporal. Dice, ¿por qué las personas se sonrojan? ¿Sí? Es una manifestación de alguna pasión.
se sonrojan porque puede ser, no sé, la pasión de la vergüenza, ¿no? O aumenta la temperatura. ¿Por qué aumentó la temperatura corporal? Porque hubo por allí alguna acción que hace que aparezca la pasión, y la pasión hay una manifestación corporal. Y eso lo desarrolla pues Spinoza de manera muy particular. Claro que todavía así como muy, ¿cómo se puede, la aceleración del corazón y el bombeo rápido de sangre, etcétera, que esté vinculado con una emoción, por ejemplo con el miedo, ¿sí? Tiene miedo y el corazón, y etcétera, ¿no? Todas esas relaciones El mecanicismo, ¿no? y es muy complejo poder explicarlo. Filosóficamente lo entendemos en términos de una pragmática. Decir, bueno, pues solamente está acelerado su corazón y está bombeando más sangre, y claro, si hay más fuerza, más bombeo de sangre, pues aumenta la temperatura, el cuerpo se percibe mayor temperatura, se pone más coloradito, pero no necesariamente puede ser a partir de una pasión determinada, ¿no? Por ejemplo, el amor, o una pasión como, no sé, el miedo o el terror, etcétera, ¿no? Pero es curioso que cuando aparecen esas pasiones, también el cuerpo las manifiesta de una manera particular. Lo que tendríamos que hacer allí pues son protocolos con un conjunto de personas, una muestra o un universo, para ir midiendo esas reacciones, que lo hace también ya la psicología, ¿no? Bueno, hay un documento de Gianfranco Marrone que estudia la novela de Anthony Burgess. Esta novela extrañísima. ¿Se acuerdan cómo se llama la novela? No, pero Ahí está la película de Kubrick. Naranja Mecánica. Donde están los personajes Alex, ¿sí? Allí hay este personaje Alex, que es un criminal, bueno, roba, viola, etcétera, es un criminal, y es llevado a prisión. Tienen un idioma, un lenguaje también particular, ¿sí? Son llevados a prisión y viene una terapia pues para readaptarlos, ¿no? Porque la persona que va a prisión no es solamente que lo castiguen por haber cometido un delito, sino que hay una readaptación y lo regresan, y que casi nunca funcionan las readaptaciones, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Ahí lo explica muy bien Michel Foucault, ¿sí? Bueno, cuando habla de las cárceles y etcétera, ¿no? Que Vigilar y castigar. Vigilar y castigar. Incluso los otros textos sobre la sexualidad también, que no por la misma línea de reflexión. Ahí hay un psicólogo que dice: yo me voy a ocupar de rehabilitarlo. Entonces lo va a rehabilitar de manera visual y de manera auditiva, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Le proyectan imágenes violentas a Alex, por ejemplo, una película donde está la procesión, donde a Cristo lo están latigando, y sangre y demás, y para que no cierre los ojos porque se le va a dar miedo, ¿sí? Entonces todos nosotros cuando vemos violencia tendemos a cerrar los ojos, ¿sí? Y le colocan un mecanismo para que los ojos estén abiertos y lo están hidratando. Pero en lugar de que provoque pánico en él, o miedo, él ocupa el lugar de la persona que está latigando al personaje Jesús, ¿no? Y lo goza, entre manos latiga ahí. Pero como está abierto y no ha entrado su pensamiento, entonces van agregando estas gotitas para lubricarlo, pero además tienen abajo la quinta sinfonía de Beethoven escuchando a todo volumen, por eso, y le llaman la cura Ludovico, que es una estrategia corporal. A final de cuentas no se rehabilita, ¿no? El fin que sí se ha rehabilitado. Lee la novela,
y vea la película. Y lo hace a partir de una semiótica somática. Gianfranco Marrone, y él es el que aventuró por primera vez las semióticas, las 4 generaciones semióticas. Existen 4 revoluciones semióticas, ya lo habíamos dicho: la cognición, la acción, la pasión y la corporal. No lo ha actualizado mucho, lo revisa así muy rápido en un libro que se llama El sistema de Barthes, que no lo he encontrado más que en italiano, y lo tengo en una copia, ¿no? Ese no lo tiene, pero lo podemos traer. Y ya sea así, en el sistema de Barthes va aventurando ya aspectos de la corporalidad, porque Barthes, cuando habla de las pasiones, en la cámara lúcida o en fragmentos de un discurso amoroso, está hablando del cuerpo. Bueno, entonces, ese mi carne, que es el cuerpo vivo, al tomar una posición discursiva, entra en contacto con lo que está fuera del mundo, los planos de la expresión, los lleva a la interioridad, hay una especie de hipoponización, establece un equilibrio entre lo que está y lo que conoce, y si no lo conoce, genera una figura, da un revestimiento, genera un signo, o mejor dicho, una figuración para configurar un universo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos, así como hablaba Jemble, que es una gran macrosemiótica, un universo semiótico individual, entonces aquí habrá plano de expresión, sustancia de la expresión y sustancia del contenido. Lo mismo sucede en estereoceptividad. No necesariamente deben establecer esa solidaridad para poder significar. O a lo mejor todo el significado, toda la significación va a estar en interoceptividad y no en la estereoceptividad. Por ejemplo, cuando construimos términos, abstracciones de carácter matemático, por ejemplo, ¿no? Una ecuación o un término, ¿qué significa ese término? Está en parte de la interoceptividad y se va a la estereoceptividad. Claro, hay un equilibrio, no se puede separar, pero parte del interior está en la interoceptividad construyendo la estereoceptividad, como Stephen Hawking, ¿no? Está en interoceptividad construyendo la estereoceptividad. El problema allí es probar que en estereoceptividad, la interoceptividad tiene leyes que van a equilibrar y van a llevar a una significación. Como la música. Como la música, o como la poesía, o sea, la creación como tal. Pero también las personas, todas las personas hacemos, hay momentos en que estamos en el mundo interoceptivo y desde la heteroceptividad generando la estereoceptividad. Solo que para que sea la ciencia, objetividad, pues tenemos que construir una serie de protocolos, ¿no? que nos pruebe su posible validez, y si no lo encontramos, pues lo construimos, ¿no? Independientemente se pruebe o no se pruebe la validez, construimos los protocolos. ¿Sí, no? Sí, me queda más claro. Sí, lo podemos resolver luego con un texto muy particular y traer el ejercicio, ¿no? Lo particular es que ninguno de los sentidos está aislado, ¿sí? Lo menciona Fontani hacia la segunda parte cuando habla de los modos de lo sensible. Cada posición corporal, cada cuerpo va a privilegiar a alguno o a algunos, pero no son aislados. Al final de cuentas están todos los sentidos, incluso sentidos que ni siquiera hemos estudiado. No es que la percepción del olor, por ejemplo, sea lo más valioso, depende de las posiciones en las que esté el discurso, pero no es que esté solito. O sea, estará acompañado de todos los sentidos, o alguno de ellos tendrá mayor o menor relevancia para la construcción de la significación, pero no están solos. Ahora bien, en mi carne, que es el cuerpo vivo, ¿sí? ¿Cómo va a construir los significados? A partir de otro término que sí es un término semiótico, no existe en la realidad,
que es el cuerpo propio. Y el cuerpo propio pues, es un término que viene de la fenomenología de la percepción, de Merleau-Ponty. Y el cuerpo propio, construido con una doble identidad, que también ya nos lo había explicado muy extensamente Desiderio Blanco, ¿no? El cuerpo propio, porque primero es el cuerpo vivo que se transforma en actante. El actante deviene cuerpo, porque el actante no es un sujeto de realidad, es un sujeto lingüístico, ¿sí? Y cómo el actante, como el sujeto lingüístico, que no es realidad, sino que es una construcción teórica, se puede convertir en un cuerpo, si no es más que a partir de la instancia del cuerpo propio. Del cuerpo propio con sus dos instancias. En instancia de idem, qué es lo que yo capto del mundo, qué es lo que es semejante a mí, ¿sí? Lo que me hace ser igual que los otros, pero también lo que me hace ser diferente a los otros, que es el si ipse y que no es más que la mira. En este equilibrio es cuando se construye los famosos recorridos de la identidad. Entonces la mira es lo que es igual a mí, el si idem, lo que es idéntico, el otro. Primero lo que es idéntico y luego después el otro, el si ipse, y entre los dos se construye la identidad de lo que yo soy como cuerpo propio. No estamos aislados, la sociedad influye, los mundos naturales influyen. Si yo nací en Alaska, por ejemplo, hay un mundo natural que va a incidir en mi identidad, en mi construcción identitaria, en mi cuerpo propio. Nací en Jalisco y el mundo natural también incide en la construcción de una identidad, ¿sí? Pero también la cultura en la que estoy inmerso. Ya lo hemos mencionado algunas veces, como una persona de Alaska que nace en un ambiente hostil para nosotros es capaz de identificar esos 18 o 20 tipos diferentes de nieve, ¿sí? A partir no solo del color, sino de la densidad, de la dureza, etcétera, porque es el mundo natural y eso le va a generar una identidad. Es un elemento para construir la identidad, su cuerpo propio, pero también la cultura, porque ya sabemos que esa nieve no sirve no es comestible, no es bebestible, ¿sí? No se puede beber. Como otra nieve será particular para construir iglús, seguramente porque hay mayor cantidad de sal, ¿sí? Es una nieve salada que permite que no se derrita. Entonces, este mundo natural, esa estereoceptividad y esa interoceptividad, ese si de lo que es igual a mí, esa mira, y ese si ipse, eso que es diferente a mí, y construyen una forma de ser. Y esa forma de ser no es más que una forma de vida, ¿sí? Y las formas de vida se manifiestan en los discursos. En un poema se manifiesta como una forma de vida a partir de una existencia semiótica, claro. Que es lo que decimos nosotros, es más fácil o más difícil irnos a los textos para encontrar las formas de vida o las existencias semióticas, porque van a significar algo. Pues también en el mundo de la cultura, de la realidad, son igual de complejas como en los textos. Uno no explica el cambio de posición que ha asumido Vargas Llosa en relación a los años después del 68, ¿no? Cuando hablaba de México como una dictadura perfecta, donde había así un mundo cultural que le permite construir una mira, ¿sí? Una captación, capta de lo que es idéntico a él, y lo que es idéntico a él en ese momento es cómo las sociedades latinoamericanas vienen de un ejercicio dictatorial,
porque lo ha vivido también, en el caso de Perú, o en el caso de Argentina, o de Uruguay, etcétera, ¿no? Guatemala, Puerto Rico, o muchos otros. Y México no, pues México era una democracia. Dicen, no, no es cierto, no es una democracia. Es la dictadura a la que todos aspiran, ¿sí? La dictadura perfecta. Ese mundo que capta, cultural, natural, social, está en relación a su propia posición ideológica, lo que es y lo que no es y lo que lo forma, como un escritor o como un político en el momento, ¿no? Ahora, mucho tiempo después, ha cambiado su mira, ya ha cambiado su captación también. ¿Cómo lo ha cambiado? Es porque señala que hay que hacer un frente común democrático en contra de una izquierda que en América Latina pues, no ha funcionado. Y no necesariamente esta persona forma parte de la izquierda que no ha funcionado. O sea, no ha funcionado en el caso de ahora de Cuba o de Venezuela por muchos otros motivos, ¿no? Se trata de un bloqueo que viene de los Estados Unidos. Eso no lo sabemos o no lo conocemos. La pregunta es ¿por qué cambió su recorrido de identidad, su cuerpo propio? Cuerpo propio es la construcción de los significados, ¿eh? No es este cuerpo. Sí. No. Yo tengo mi cuerpo propio y también hay cuerpos que no son propios, los otros cuerpos, y la relación entre estos dos es que se van a construir los significados. Es hacia allá donde apunta Fontana. ¿Sí? ¿Está muy bien? Eso lo podemos ver con aplicaciones. En el caso del texto que tienen de configuración configurada, la aventura teórica parte de esto también, de las múltiples posiciones que construimos cada uno de nosotros para dar significados. Aquí habla de los olores al principio del capítulo. Eso lo habíamos dejado iniciado en la ocasión anterior. Los olores sí han sido estudiados desde diferentes posiciones científicas, la historia o la medicina o el cognitivismo, la sociología, la antropología, las neurociencias también, para saber cómo captamos los olores, incluso la neurofisiología, ¿sí? Cómo se capta el olor, en qué partes específicas del cuerpo y cómo se pueden ir traduciendo a los significados de olores. En el caso de la semiótica, ¿cómo va a estudiar esos olores? Y el Fontaine, en un capítulo más adelante, establece una sintaxis figurativa para el olor. Bueno. Nos dice ahí en la página 20, dice: por lo que se refiere al antropólogo, sabe muy bien desde hace tiempo que el cuerpo es simultáneamente uno de los vectores de la sociabilidad y de la relación con el otro, el objeto y el soporte de prácticas terapéuticas, rituales y simbólicas, el anclaje principal de la lógica de lo sensible y de las formas de relaciones simbióticas con el mundo que lo rodea, características de cada cultura. Entonces, aquí este concepto de la lógica de lo sensible es lo que va a encontrar esta semiótica. ¿Y cómo encuentra esa lógica de lo sensible? Parte de los actantes de posición, del actante de donde sale el discurso. Recuerden que el actante no es una persona, son unidades semióticas o son cuerpos lingüísticos, ¿sí? De dónde surge el olor, por ejemplo, hay un actante fuente de donde surge el olor, emana el efluvio,
va a llegar a un cuerpo que lo recibe, que es un cuerpo blanco, porque va hacia el blanco, ¿sí? Entonces, el olor sale de este cuerpo y lo recibe este otro. Es trasladado por un medio, que es seguramente por el aire, ¿sí? Pero ¿qué significa ese olor? Y eso le permite construir una lógica de lo sensible. El olor emana de un cuerpo, ¿sí? Emana de ahí sale el efluvio, sale la química. Y el otro lo percibe, pero al percibirlo, ¿cómo lo significa? Los olores ya también tienen significados particulares. Lo primero es que el olor está relacionado con la vida y con la muerte. Está relacionado con la respiración, entonces la olfacción está relacionada con la captación, con la respiración. Va a inspirar y expirar, inspira el olor y luego hace una mecánica de limitación, de filtraje de esos químicos para decir qué tipo de olor es, y comienza una lógica de lo sensible. ¿De dónde emana el olor? De un cuerpo. Si el cuerpo está muerto, entonces sale un efluvio que se transforma en un olor. Por ejemplo, ¿cuál sería el olor de un cuerpo muerto? Porque ya está la fuente, viene hacia mí. Y no es que el cuerpo que está muerto diga, voy a sacar un olor para que me signifique. No, emana el olor, no tiene la intención de significar ahí, pero sí está significando. Sale el efluvio, lo percibo, ¿sí? Se transforma en un olor, pero el olor debe tener un nombre para saber que me digan que ese cuerpo está muerto. ¿Y cómo le llamamos ese olor? Creo que puede ser podredumbre. ¿O tiene que ser más específico? A ver, es muy específico. Por ejemplo, Porque si decimos podredumbre, ya está en relación con una construcción social. ¿Sí? Es un cuerpo fétido, ¿verdad? La fetidez. Y ese olor sí existe, lo fétido, que son los cuerpos en descomposición. No solamente para el cuerpo humano que ha muerto, sino también para, por ejemplo, para animales, para frutas, es fetidez, fétidos, ¿no? Y sí tenemos una palabra, sí tenemos una figura para ese olor fétido. La vida ya no está en un proceso de degradación corporal. Y yo lo recibo. Y también depende de la naturaleza de la fuente, del tipo de cuerpo. Si es biológico, si es un cuerpo humano, si es un cuerpo vivo, si es un animal, si es una planta, si es un mineral, etcétera, ¿no? Si es químico, y eso nos va a permitir construir una sintaxis del olor, una lógica de lo sensible. Y este es un avance enorme para la semiótica. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? ¿Y cuál es el blanco? ¿Y qué significa en ese trayecto? En un filtro. Y él le llama actantes de posición, actante fuente, actante blanco y actante de control. Y el control, ¿qué hay en el control? El si idem y el si ipse. Porque hay sociedades donde los olores desagradables o pútridos, fétidos, tienen un significado de sociabilidad, por ejemplo. Entre más tu olor sea más intenso, puede ser mucho más agradable. Ya, ahora no te bañaste, ¿no? Podemos convivir. No, ahora estás limpio, vete. No hueles a humano, hueles a cualquier cosa menos a humano. Eso la sociología lo ha estudiado, la antropología lo ha estudiado. Bruno, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Como lo que le pasaba, lo que hacían los jesuitas, o quienes eran,
que no se bañaban y eso era, el olor a ese fétido era señal de que estaban viviendo bien. ¿Sí? O el olor de la valentía o el olor de la hombría en sociedades guerreras, por ejemplo, ¿no? Entre más feo, entre más apestes, Sí. es más valiente. En el caso de todo Escandinavia, ¿no? Los normandos por allá, uno dice, no. ¿Sí? Eso va a generar, eso está en el filtro entre el SIDEN y el CIPSE, entre ese olor fétido y quien lo recibe, etc. ¿no? Y Fontanet tiene toda una sintaxis figurativa, son las lógicas de lo sensible. En semiótica de discurso hay un capítulo dedicado al olor y a la sintaxis figurativa del olor. Aquí también hay un apartado sobre el olor. Pero también se hace del sonido, la fuente donde emana el sonido, ¿sí? Quien lo percibe y cómo se va a llamar esas imágenes acústicas, qué van a significar. Lo mismo para el tacto, lo mismo para la visión, lo mismo para el movimiento, o sea, cuáles son los cuerpos y quiénes son los que hacia dónde va y qué puede significar. Y esto establece una lógica más o menos sencilla para hacer recorridos semióticos de los modelos sensibles. Bueno, dice ahí al final del párrafo 2, comienza con el hecho del párrafo 3. Dice, por ejemplo, la figura del cuerpo sirve para confirmar la pertinencia de las dimensiones sociológicas y antropológicas en las investigaciones históricas y antropológicas. En las investigaciones históricas intervienen a favor de la hipótesis coleccionista y subsimbólica en los debates sobre la inteligencia artificial, las figuras del cuerpo. En el caso de esta inteligencia artificial, lo mencionabas hace un momento ahora con los juguetes eróticos, ¿no? No solo por la voz o los sonidos que emitan, o no solo por la propia ergonomía o anatomía del hombre o la mujer en el juguete erótico, sino también de la cultura en la que pueda inscribirse el juguete. Los hombres las prefieren rubias. No sé, quién sabe. Los hacen a medida. Sí, sí, en el caso de Japón, los hombres prefieren compartir sus espacios con un juguete. Pues está como... Pues no me lo lleva con el programador, con el analista o con el técnico, ¿no? Ya no lo van a demandar, por ejemplo. Como el que estaban haciendo ahorita de realidad aumentada. Ya no hay dolores de cabeza. Exacto, ya no hay dolor de cabeza. Pero también están los juguetes, los hombres para las mujeres. Sí, también. Real dolls, muñecas reales. Y pareciera que también las mujeres prefieren estar con un juguete que con un hombre, con un ser humano, con un cuerpo vivo. Pues sí. No más quejas. Hacia la siguiente página, bueno, habla ahí mismo que hacia los años 80 surge una semiótica de las pasiones, claro, con Greimas o con Fontany o con Roland Barthes, y habla de esa semiótica como una semiótica de las temáticas pasionales. Sí, ahí en el segundo párrafo, después del que leímos.
Y esas temáticas pasionales tienen que ver con la estesis y con el anclaje de la semiosis en la experiencia sensible. Aquí hay otros dos términos importantes. Bueno, las temáticas pasionales que siempre han estado en la filosofía y la antropología, en la semiótica hasta los años 80, con Bass que abre y con Gremas y Fontanier que fundan una semiótica de pasiones. Pero se habla de la estesis, y la estesis pues es una reflexión que viene de Aristóteles. ¿Y qué es la estesis? ¿Qué significa estesis? No estética. La estesis y la estética son dos pretextos para Hermann Bayrou para hablar de estesis y estética y pragmática. ¿Pero qué será la estesis? La estesis es volver a vivir lo vivido. ¿Sí? Así en una síntesis tremenda, volver a vivir lo vivido. Y ese volver a vivir lo vivido está en relación con un anclaje de la semiosis en la experiencia de lo sensible. Nosotros tenemos experiencias de lo sensible que pueden ser muy agradables o muy lo contrario, muy eufóricas o muy disfóricas. Y hay experiencias sensibles que uno las va a repetir o las sigue repitiendo. Por ejemplo, el café en la mañana es una experiencia sensible, ¿sí? ¿Qué hace el café? Por ejemplo, puede decir que pues, excita los órganos de la persona y la hace sentirse bien. No solo lo sensorial, lo sensual, sino también hay una activación neuronal, ¿no? Por el alcaloide que tiene. Y cuando uno lo toma en la mañana es como un golpe y hay una manifestación en todo el cuerpo. Cuando das el primer sorbo y sientes esta sensación de placidez o de bienestar, para algunos, para otros es lo contrario. Es una experiencia sensible. Esa experiencia sensible tiene un anclaje semiótico, un anclaje en la semiosis. ¿Cuál es ese anclaje en la semiosis? Por ejemplo, que el café te genera un estadio de placidez, ¿sí? Te da placer, es erotético, no erótico, es erotético, ¿sí? Da una sensación de placidez, de activación de pensamiento, pero es un placer, un estado, un éxtasis, una euforia, y esa euforia se puede manifestar de muchas formas, puede ser un momento de felicidad. Eso está en experiencia sensible, y esa experiencia sensible tiene un anclaje semiótico porque el café significa placidez. ¿Sí? Es como el recuerdo. Exacto, y es una marca, es una huella de carácter corporal. Y el recuerdo se transforma en una huella corporal. Porque el recuerdo como tal es una imagen, pero las imágenes están fijas, se convierten ya sea en íconos, sin fragmentaciones de realidad, no en índices. Y lo que hace aquí es una construcción indicial, porque es la felicidad en relación con el café como un indicio en relación con una experiencia de mundo, de realidad que se vive en ese momento. Entonces, es esta felicidad, la temática de lo pasional, con ese anclaje de semiosis, que es la felicidad de una experiencia sensible, que es el café, y que te permite volver a vivirlo, que es la estesis. Volvemos a vivir lo que ya hemos vivido, o incluso podemos querer evitar vivir lo que ya hemos vivido. Hay personas a los que el café es una experiencia muy desagradable, disfórica,
de tal manera que cuando dicen café hay una semiosis, que es una disforia, está marcada en una experiencia sensible y es una estesis, no quiero vivirla. ¿Sí? Esto se va a los discursos de todo tipo. En el caso de la literatura, la novela, el cuento, el poema, el texto dramático, ¿qué hacen los actores, por ejemplo, cada vez que actúan? Volver a vivir lo que ya vivieron, pero no lo que ellos vivieron, sino lo que están representando, ¿sí? Una representación del mundo de algo que ya se vivió y que ellos vuelven a vivir para que el lector, el espectador, viva lo que ya se vivió. O mejor dicho, viva lo que no sea, lo que otros vivieron para yo vivirlo, ¿no? Como el caso de la famosa catarsis. Lo catártico no es que salgas eufórico y salgas de las emociones, sino también es una enseñanza, ¿no? Tenía esa función pedagógica, didáctica, de cómo los héroes se enfrentan a situaciones tremendas y ellos la resuelven de una manera particular. ¿Y qué hace el público? Resolver un problema de esa manera. Cuando yo lo viva, tengo algunas estrategias para resolver el problema. Ellos ya lo vivieron, entonces yo voy a vivir lo que ellos vivieron y voy a resolverlo de acuerdo a unas tácticas que ellos me están presentando. Así aparece el teatro con los griegos y con los latinos. Esa era la catarsis, era una enseñanza. Ahora son emociones nada más. Experiencia con la experiencia. Exacto. Una experiencia sensible que yo no he vivido, pero que ellos han vivido, que me hacen a partir del teatro volver a vivir lo que ya se vivió. Eso hace el cine, eso hace la novela o el cuento, etc., ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? A que la percepción tiene límites, y los límites de la percepción, recuerden que la percepción es de carácter corporal. La percepción del mundo es cultural. Entonces, la percepción tiene límites y los límites están en la significación. ¿Qué es lo que percibo del mundo? ¿Cómo estoy construyendo el mundo? ¿Cómo es la heteroceptividad? ¿Qué relación con la interoceptividad? Esos son los límites de significación. Y los límites están en función de las posiciones que asume el cuerpo en su desplazamiento. De tal manera que dice ahí que hay que reconsiderar al final del párrafo 1, de la página 21, hay que reconsiderar el cuerpo en la semiosis, algo que no había ocurrido. Todo había sido cognición, los significados ya estaban dados, ya nadie los podía construir, sí, los construíamos nosotros, pero no pensábamos en los mecanismos de la construcción de la significación. Era como armar un rompecabezas, ya estaban las piezas y nomás había que unirlas. Exacto. Pero el rompecabezas ya está determinado, ya hay una forma, esta pieza va aquí, acá, ¿sí? Ya está dada. Así están los significados como un rompecabezas. En el caso de la semiótica cognitiva o de la acción o incluso de la pasión, esas piezas de rompecabezas ya estaban, nada más era cuestión de colocarlas y ya teníamos el rompecabezas, teníamos el significado. Pero los significados siempre están cambiando, siempre se mueven, las figuras siempre se mueven y se mueven porque el cuerpo siempre está en movimiento. Dice hacia después leemos esos dos párrafos que están ahí. Dice, pero no podemos quedarnos con este argumento redundante. Si hay pasiones en semiótica, tiene que haber un cuerpo semiótico. Claro, las pasiones, si no, una pasión es la relación de una acción con un efecto de la acción en el otro que recibe la acción. Esa es una pasión. De acuerdo con Descartes, una acción produce un efecto de sentido en los sentidos, un efecto de sentido porque el otro recibe la acción y la acción genera un sentido, pero no es la dirección sino del discurso de la acción, sino lo que provoca, que es el sentido, ¿sí? Y esa pasión
Para que el cuerpo pueda tener pasiones, para que el sujeto, para que las pasiones existan, es porque el cuerpo pues, está vivo. Por lo menos no tenemos información de que un muerto diga que tiene pasiones. Estoy eufórico porque estoy muerto. No lo sabemos, ¿no? A ver, Listo, vieron una conferencia. sí, o si he estado en una conferencia, ¿no? ¿Cuáles son las pasiones que está manifestando en ese momento? El cuerpo, debe existir un cuerpo para que existan pasiones, para que existan acciones, para que exista cognición, claro. Sí, pues la verdadera ganancia teórica y metodológica de la semiótica de las pasiones no consiste en el retorno del cuerpo o en la pretendida semiótica de lo continuo, porque las pasiones están en la continuidad, son un continuo las pasiones. Las acciones también son un continuo. Ya Greimas hablaba del sentido 2, del punto de partida y el punto de final, pero lo que interesaba no es el inicio en el final, sino qué ocurría en el transcurso, es decir, en el discurso. ¿Sí? Acuérdense, el sujeto está en disjunción y termina en conjunción. ¿Pero por qué terminó en conjunción? Porque hay un continuo, hay una continuidad, hay un discurso. Y solo se puede obtener la explicación de ese estado 2 a partir de la recursividad, regresar al origen, es decir, la especies, volver a vivir lo que se vivió para poder explicar la significación. No es ese continuo, ni tampoco, sino en la sintaxis pasional, en la constitución de las secuencias de patemas derivados de una sintaxis modal. El querer, la primera modalidad de la semiótica de las acciones, ¿sí? Quiero el objeto, ya es una pasión. Deseo el objeto, ya es una pasión. Y el deseo está vinculado con una carencia. Entonces el deseo y la carencia ya son pasiones y son modalidades. El estar feliz o el no estar feliz son modalidades. El querer estar o el hacer o el tener o el poder ya son pasiones. El poder es una pasión, el saber es una pasión, ¿sí? Y no se trata del continuo, sino de la secuencia de patemas, porque toda afectividad no viene de manera pura, no está en la aforia. La aforia son las pasiones puras, todo lo que está ahí en el universo, ¿sí? De las pasiones o de las emociones. Pero ¿qué puede ser el amor puro, por ejemplo? O la felicidad pura, es teórica. A final de cuentas, el amor no es puro. Siempre hay una serie de otros. El amor es lo que percibimos de un conjunto de patemas, ¿sí? Que es el amor a una emoción intensa, un momento de felicidad, una solidaridad, una piedad, o sea, es un conjunto de patemas, ¿sí? Por tanto, pues las pasiones no puras solamente existen en la teorización. Las pasiones de papel como de sí, las pasiones, la felicidad, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Es un conjunto de pasiones también, incluyendo la no felicidad. ¿Cómo sabes que eres feliz si no lo eres? Soy feliz porque llega este momento, pero antes me había enojado, había una molestia, tuve miedo, resistí un insulto, o insulté, y toda esa acumulación de pasiones nos lleva a un estado final. Por eso él habla allí de una secuencia de patemas, derivación de la sintaxis modal. Resultado científico a cuyo amparo el tema del cuerpo retorna de manera convincente, porque es el cuerpo el que siempre está en movimiento y que siempre está generando esta secuencia de patemas. Si una semiótica del cuerpo es deseable, no lo es para reforzar una semiótica de las pasiones ni para adecuarse a las modas intelectuales, sino por el contrario, para abrir un nuevo dominio de investigación. El cuerpo había sido excluido de las teorías semióticas por el formalismo y sobre todo por el logicismo
que prevalecía en la lingüística estructural de los años 70 y también en la teoría de la acción, cuyas deudas con la lógica formal y con las teorías de los juegos son bien conocidas. Bueno, hacia la página que sigue, dice: el significante y el significado, la expresión y el contenido están en relación de presuposición recíproca. No hay pues por qué preguntarse por el operador de esa relación y tampoco por el rol de la enunciación y menos aún por la del cuerpo. Cuando hablábamos nosotros de que el signo y el significante están en una relación, es una relación recíproca, es una presuposición. Si aquí dice árbol es porque el significado es árbol, tanto la referencia es árbol. ¿Sí? Si aquí dice felicidad, la expresión, el significante es porque hay un significado de felicidad y hay una referencia de felicidad. El ejemplo que da Gremas es el suicida. Para el suicida, la felicidad es el acto de la muerte. Entonces, la felicidad ya no está relacionada, no necesariamente implica significado muerte, aunque aquí el plano de expresión o el plano de significante o extensión y universos estereotipados más era felicidad, con toda la secuencia de patemas que eso puede implicar, y el significado es que morir implica felicidad, como si nosotros estuviéramos constantemente buscando la muerte para ser felices. Bueno, en nuestra cultura occidental no, en la cultura individual probablemente no, pero para el suicida sí, está buscando la felicidad, y la felicidad es la muerte, porque es feliz intentando morir. Y cada vez que lo encuentran y lo vuelven a la vida, le quitan un poco de la felicidad que había encontrado. Porque la felicidad pues también es momentánea, no está siempre. Y ya lo hemos mencionado también en las culturas orientales, cuando nace el hijo, no es un estado de felicidad, es un estado de desgracia, de desdicha. En nosotros, cuando nace el hijo, es un estado de felicidad. Por tanto, ¿qué ocurrió ahí? Que esta relación